Sabemos que por cuestiones de seguridad, los gabinetes metálicos de los equipos alimentados por la red pública de energía deben estar conectados a la red de tierra de seguridad. También sabemos que todos los ramales de la red de tierra de seguridad de una instalación de usuario deben estar unidos entre sí por elementos conductores para evitar que se produzcan diferenciales peligrosos. Además, por lógica, sabemos que la red de tierra de seguridad tiene impedancia, constituida por la resistencia de los conductores, pero fundamentalmente por la inductancia, ya que la red es extensa. También mencionamos que normalmente, por la red de tierra de seguridad, circulan las corrientes de fuga generadas por los filtros de las fuentes de alimentación. De este modo, al existir corrientes, a través de impedancias, distintos puntos de la red de tierra de seguridad pueden tener distintas tensiones. Los diferenciales de tensión entre esos puntos son seguros para las personas, ya que ese es el fin de la red de tierra de seguridad. Sin embargo, existen. Por otro lado, para evitar emisiones, sabemos que la masa de los circuitos debe estar conectada al chasis del equipo y que muchas veces este es parte de un gabinete metálico. Por lo tanto, dos equipos con gabinetes metálicos alimentados por la red de energía y por lo tanto conectados a la red de tierra de seguridad tendrán sus gabinetes a distinto potencial. Potencial seguro para las personas, pero real. ¿Qué pasa si es necesario comunicar esos equipos y en esa comunicación se utilizan cables conductores? En la primer figura vemos un esquemático de la situación planteada. Tenemos dos equipos, con sus gabinetes conectados a la red de tierra de seguridad, y entre los puntos de conexión de cada uno, existe una tensión, Vg. Los equipos se comunican a través de un cable, con un conductor de señal, S, y otro de retorno, R. En la figura siguiente, se agregaron más detalles. Se observan, la fuente de señal útil, a modo diferencial, VI, con sus impedancias Z5 y Z6. Las impedancias de los conductores de señal Z1 y de retorno Z2 y las impedancias de la entrada Z3 y Z4. Como se puede observar, la tensión Vg está actuando a modo común. Si la impedancia vinculada al conductor de señal, constituida por Z1, Z3 y Z5, es igual a la impedancia vinculada al conductor de retorno, Z2, Z4 y Z6. Entonces Vg produce caídas iguales en los dos conductores y no afecta a la señal útil. Sin embargo, si las impedancias son distintas, parte de la señal a modo común se transforma en señal a modo diferencial y constituye un ruido que afecta a la señal útil. De esta manera, aunque Vg es una tensión segura para las personas, es un problema de ruido para el equipamiento electrónico. Además del problema visto, existen problemas adicionales. Los conductores de señal y retorno forman un bucle, generalmente de área muy grande, con la red de tierra de seguridad. Ese bucle es muy sensible a campos magnéticos que pueden generar ruidos tanto a modo común como a modo diferencial. Por otro lado, parte de la corriente de señal puede retornar por la red de tierra de seguridad, lo que constituye una fuga que genera corriente a modo común. En suma, la conexión a tierra de seguridad de los equipos es un problema cuando es necesario conectarlos entre sí. Sin embargo, hay que tener muy en claro que la conexión a la red de tierra de seguridad de ninguna manera puede ser removida. Veamos algunas soluciones para este problema. Una primera opción es comunicar los equipos sin utilizar cables conductores. Esto puede hacerse a través de medios inalámbricos o por fibra óptica.
En ambos casos, actualmente existen medios de costo accesible. En caso de utilizar cables conductores, es preferible utilizar señales digitales en lugar de señales analógicas, ya que estas últimas son mucho más sensibles. Además, es importante minimizar el número de conductores empleados en la comunicación, ya que para evitar los problemas ocasionados por la red de tierra de seguridad, es necesario agregar elementos cuya cantidad, normalmente, se multiplica por el número de conductores. La reducción del número de conductores generalmente implica usar métodos de comunicación de datos en serie en lugar de comunicación de datos en paralelo. Un modo de evitar los problemas es utilizar transformadores. Un transformador produce una abertura en la conexión galvánica entre la fuente de señal y la entrada receptora, de modo que las corrientes a modo común no pueden circular. En las figuras vemos dos tipos diferentes de transformador para esta misma función, aunque aplicables en dos casos bastante distintos, por lo que son bastante diferentes. Uno es un transformador para señales de audio con un núcleo de alta permeabilidad. El permalloy es una aleación de níquel y hierro. Este transformador está protegido por un blindaje de mu metal para desviar los campos magnéticos de baja frecuencia. La otra aplicación son transformadores para la protección de conexiones Ethernet. Ambos producen aislación entre la fuente de señal y el receptor, de modo que las corrientes a modo común no pueden circular. Otro modo de mitigar los efectos del ruido a modo común es utilizando un choque a modo común. El choque puede ser único, abrazando el arnés completo, como en el caso del cable USB que se ve en la figura, o puede ser un choque, para conectar en serie con un par de conductores, señal y retorno. Bobinado de modo que presente alta impedancia a las señales a modo común y baja impedancia a las señales diferenciales. Como ejemplo de aplicación, se ve el uso de choques en una conexión Ethernet. En este circuito, se aplican en serie, un transformador y un choque. Probablemente, el transformador atenúa los componentes de ruido de menor frecuencia, pero los componentes de alta frecuencia pueden colarse por capacidades parásitas entre sus bobinados, de modo que se implementa una atenuación adicional con el choque. Otro método de reducción del ruido a modo común en las conexiones son los optoacopladores. Estos son especialmente útiles para señales digitales, aunque no tanto para señales analógicas, debido a su gran linealidad. Es típica su utilización en módulos industriales. Como vimos al comienzo, las líneas balanceadas brindan cierta protección contra el ruido a modo común. Cuanto más apareadas sean las impedancias de las dos ramas, mayor será el rechazo para las señales a modo común. Remarquemos que para que la línea sea balanceada, además de las impedancias de los cables, tienen que estar balanceadas las impedancias de la fuente de señal y las impedancias de la entrada receptora. A medida que aumenta la frecuencia de las señales, se vuelve más difícil lograr un alto grado de igualdad en las impedancias de las ramas, y esto reduce el nivel de rechazo a modo común. Otro modo de reducir la tensión del ruido a modo común es reducir la impedancia de la red de tierra de seguridad. En algunos casos, generalmente cuando los sistemas se encuentran agrupados y son necesarios numerosos cables de conexión, se puede implementar una conexión multipunto de baja impedancia. Este tipo de conexión generalmente se implementa con un plano o una grilla metálica, denominados plano o grilla de referencia de señal cero, o ZSRP, sobre el que se montan los equipos. Como todo elemento metálico no energizado de un edificio,
el ZSRP debe estar conectado a la red de tierra de seguridad. La idea básica consiste en que su baja impedancia reduzca el nivel de las diferencias de potencial de tierra de seguridad entre las distintas unidades. Antes de continuar, hay que aclarar que el ZSRP no reemplaza a la red de tierra de seguridad. Tampoco reemplaza la conexión de los equipos a la red de tierra de seguridad. Es un elemento adicional, en paralelo, que se agrega para mejorar la compatibilidad electromagnética del conjunto. Los gabinetes metálicos de los equipos se deben conectar al plano de referencia de señal cero con baja impedancia, ya que la impedancia de conexión de cada gabinete se encuentra en serie con la del plano. Una conexión con alta impedancia anularía la utilidad del plano. Para implementar la conexión de baja impedancia se utilizan múltiples cintas metálicas. Pueden ser sólidas o de malla, pero deben ser cortas y anchas para reducir su inductancia. Su longitud no debería exceder 3 anchos. Es importante que las cintas tengan buen contacto en ambos extremos. No deben fijarse sobre pintura y es necesario controlar periódicamente que no se produzca corrosión. No es conveniente que los gabinetes se apoyen directamente sobre el plano, ya que el contacto entre ambos elementos es difícil de controlar. Si se produce corrosión, pueden aparecer capacidades parásitas que combinadas con la inductancia de las cintas, pueden producir resonancias paralelo. Esto aumenta considerablemente la impedancia del conjunto en algunos intervalos de frecuencia. Normalmente, los gabinetes se separan del suelo con patas no conductoras. El aumento de la distancia entre los elementos conductores reduce la capacidad entre ellos y eleva la frecuencia de resonancia paralelo, de modo que quede fuera del rango del ruido. Aunque el ZSRP reduce el nivel del ruido a modo común, el cableado sigue siendo susceptible a los campos magnéticos. Para reducir la susceptibilidad frente a los campos magnéticos, es necesario reducir el área del bucle que se forma entre los cables de conexión y el ZSRP. Esto se logra fijando los cables directamente sobre el plano o debajo de él. Los cableados alejados del plano, como los aéreos, deben evitarse. La técnica de conexión multipunto de baja impedancia se mostró como un recurso para evitar los problemas de ruido a modo común en la comunicación entre equipos conectados a la misma red de tierra de seguridad. Además, los ejemplos mostraron equipos grandes y alimentados por la red de corriente alterna pública. Sin embargo, la técnica también es aplicable y eficiente para conectar módulos agrupados en vehículos o aeronaves, o módulos dentro de un armario o rack, o en gabinetes como en una PC, ya sea alimentados por corriente alterna o continua. Es interesante observar también que la técnica puede aplicarse en distintos niveles, en forma jerárquica. Por ejemplo, en los armarios de una habitación, en los módulos contenidos en esos armarios, y dentro de los gabinetes de los módulos. En este link hay varios artículos que hablan sobre dispositivos para aislar distintos tipos de conexiones.